Cristina, empleo, educación, lo comentaba Valentina, yo creo que son temas de los que todos los partidos hablan. ¿Todos habláis de lo mismo cuando habláis de esos temas? Pues me temo que no, porque además para mejorar la educación, para mejorar la atención a la dependencia, la atención a los menores, para todo ello, en los presupuestos generales del Estado para el año 2019 había bastantes más recursos que los disponibles en el año 2018 y dos de los partidos aquí representados votaron en contra de esos presupuestos generales del Estado que habrían permitido aplicar muchos más fondos a revertir los recortes que sobre la educación, sobre la sanidad, sobre la atención a la dependencia se han producido durante los últimos años. Así que creo que no hablamos el mismo lenguaje. Desde luego, empleo digno es un objetivo de desarrollo sostenible y está muy bien analizado el reto de hacer digno un empleo por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y España está a la cabeza de la Unión Europea en cuanto al porcentaje de trabajadores pobres, es decir, no solamente trabajadores en precario, sino también trabajadores cuyos salarios no llegan a garantizar un mínimo de vida digna. Por eso hemos venido desde el Gobierno impulsando normas para mejorar, para empezar a revertir ese cambio y lamentablemente no han sido apoyadas como debería de ser, escuchando lo que aquí se dice, por otros partidos, sí por el partido de Unidas Podemos, pero no por el Partido Popular o por Ciudadanos, la mayoría de ellas, porque efectivamente este país tiene problemas gravísimos de desigualdad. Y en cuanto a la infancia, también fue una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno, la puesta en marcha del trabajo del Alto Comisionado para la Infancia, con un programa específico ya con los recursos que teníamos el año 2018 para apoyar toda iniciativa con organizaciones no gubernamentales también y con ayuntamientos para que pudieran los niños tener durante el verano también algo garantizado en materia de nutrición y en materia de educación. En el programa electoral, como he señalado antes, aparece el establecimiento de un ingreso mínimo vital que empieza nutriéndose precisamente de incrementos por las prestaciones por cada hijo que se tenga, precisamente para poner el foco en la infancia. Y para poner el foco en la infancia está preparado un anteproyecto de ley contra la violencia infantil en todas sus formas, como están ya en tramitación algunas otras leyes que han sufrido todo tipo de avatares para intentar reducir la brecha salarial y la brecha laboral entre hombres y mujeres. Recordemos que también la igualdad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Y por lo que se refiere al empleo, por supuesto, nuestro compromiso es eliminar los elementos más nocivos de la reforma unilateral que aprobó el Gobierno del Partido Popular el año 2012, porque se puede crear mucho empleo, pero efectivamente aumentar las cohortes de trabajadores pobres, que es lo que ahora mismo tenemos en nuestro país. Para todo eso es imprescindible que en este país se avance en una fiscalidad más justa, más progresiva y que genere más recursos públicos. No hay justicia social si no hay justicia fiscal. La desigualdad que existe en nuestro país tiene muchísimo que ver con que España tiene 8 puntos menos en términos de PIB de ingresos fiscales. Una parte muy importante tiene que ver con el fraude fiscal y ahí está preparado un proyecto de ley contra el fraude fiscal y ahí estaban preparadas distintas modificaciones de cuestiones impositivas para que paguen más impuestos las corporaciones, las grandes corporaciones que ahora los eluden de forma a veces incluso legal, llegando a contribuir menos que las pequeñas y medianas empresas, y se trata de establecer unos mínimos para recaudar más de las grandes empresas y también
también de las grandes fortunas y para avanzar en la imposición sobre las tecnológicas y sobre las transacciones financieras. Todo eso estaba en el paquete no aprobado, por desgracia, del presupuesto del Estado para el año 2019, pero todo ello va directamente a cuestiones concretas asociadas a la Agenda 2030. Así que espero que pasemos de las musas al teatro y que se deje de hacer partidismo a la hora de votar decisiones que toma este Gobierno y que tomará hasta el último momento para mejorar la situación de aquellas personas más vulnerables en España, desde luego los niños, desde luego los mayores. Se ha recuperado las cotizaciones de los cuidadores no profesionales a los dependientes, que había sido eliminada. Se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública, que había sido eliminada por el Gobierno del Partido Popular. En fin, durante 10 meses hemos tomado medidas que no han contado más que con una parte del arco parlamentario. Así que bienvenido sea un enfoque en el que estas cuestiones que tienen que ver con la desigualdad, para empezar a hablar de desigualdad, hablaremos ahora de ecología, pero la desigualdad en España es un problema gravísimo y para combatirla hacen falta cambios fiscales y hacen falta cambios en cuanto a la aportación de recursos públicos y la mejora de las políticas públicas. Por cierto, también evaluando mejor la eficacia de las políticas públicas. El Partido Popular eliminó la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y, desde luego, tendríamos que recuperarla, y eso está en nuestro programa para que el gasto público se emplee de manera más eficiente. Sí, pues por continuar un poquito, ¿no? En concreciones. Se ha hablado, vuelvo a hablar del momento anterior, o sea, no en el empleo, sino en la educación. Y me centro además en la educación porque en la generación de la desigualdad, pues igualmente parte de que hay muchas personas que no alcanzan niveles, o sea, que tienen fracaso, abandono escolar, y luego todo ello va condicionando su vida de inclusión sociolaboral. Por eso que partimos de una educación inclusiva, o sea, cuando hablamos de medidas concretas, se estuvo a punto además de tener un pacto nacional para la educación, ahí no hubo consenso, no se logró sacar, pues tanto Partido Socialista como Podemos no votaron a favor, o sea, se quedó ahí estancado el propio pacto, y ahí sí que creo igualmente y además es una de las medidas que queremos potenciar, ¿no? Que haya un gran acuerdo y con una educación inclusiva. Cuando hablamos de educación inclusiva, ¿qué necesidades creemos que tenemos un poco que abordar? Pues eso, y además enlazando con lo que son los grupos, ¿no? Que hemos dicho, ¿qué grupos son los grupos a los que debemos atender? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta los datos, la objetividad. ¿Y qué objetividad tenemos actualmente? Pues ese abandono y ese fracaso escolar pues afecta enormemente a niños y niñas pertenecientes a grupos vulnerables como son personas inmigrantes. El dato que tenemos de gitanos y gitanas es escalofriante, con un 64% de alumnado que no termina la secundaria obligatoria, y miramos para otro lado. Educación inclusiva es hablar de no a la segregación escolar. Que tampoco, y además esto es algo que desde Ciudadanos quiero potenciar y tener en nuestro programa. Tenemos colegios en todas nuestras ciudades que condicionan la calidad educativa de los niños, y esto luego tiene esa repercusión laboral en la inclusión en el mercado de trabajo, que es lo que incrementa la pobreza. Entonces son cuestiones muy concretas que debemos abordar. En el ámbito del empleo, si hablamos de la propia precariedad laboral, pues viene igualmente los datos, la parcialidad. Hay muchísimos contratos temporales. ¿A quién atraviesan? Pues a determinados grupos de población, a los jóvenes y a las mujeres. Esa brecha que hay, como de una manera transversal, todas las mujeres viven contratos mucho más temporales, más parciales. La conciliación de la vida laboral y familiar, cómo afecta igualmente en la parte del empleo, y cómo tenemos esos datos de las dificultades para luego cualquier mujer que es madre y se quiere incorporar al mercado de trabajo, esas condiciones que al final lo que hacen es que estés en una situación de desigualdad y de mayor pobreza. Entonces, ¿qué medidas podemos establecer? Mejorar y dejar, digamos, esos contratos basura que tenemos actualmente
establecer medidas concretas para que los contratos, para reducir la parcialidad. Para ello hay que potenciar también. España es un país de pequeña y mediana empresa, entonces tenemos medidas específicas también para potenciar a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a que la fiscalidad igualmente mejore cuando se quiere incorporar las mujeres al mercado de trabajo, reincorporar después de las propias bajas maternales, ¿no? Digamos que son medidas concretas que al final van a repercutir en un mejor empleo. Igualmente hay que tener medidas y planes concretos relacionados con proyectos de planes inclusivos. Planes inclusivos que tengan en cuenta la situación de la discapacidad, que también afecta y atraviesa de una manera muy específica, de los grupos que se encuentran en mayor vulnerabilidad, de los parados de larga duración, de esas personas que ni estudian ni trabajan y que tampoco el mercado está conciliado de alguna manera para tener salidas laborales, ¿no? Entonces, sí que establecer planes que se tengan en cuenta también con el propio tejido empresarial, porque podemos decir mejorar, a quien también tenemos que mejorar y evaluar es la situación empresarial y cómo potenciarla, y cómo potenciar esa pequeña y mediana empresa, que es concretamente desde el ámbito del empleo, las medidas específicas, pues que he comentado, con el tema de los autónomos, con el tema también incluso de las zonas rurales y potenciando los sectores agrícolas, ganaderos, o sea, tener también en cuenta cuál es la situación objetiva de nuestro país y el cómo potenciar el propio mercado de trabajo. Muchísimas gracias. Juancho. Pues respondiendo directamente a la pregunta que hacía Pablo, los organizadores habían tenido durante toda la primera parte del debate la respuesta a la misma, es decir, el dato de que en la sociedad española el 26,6% de la población está en riesgo de exclusión. Eso son más de 12 millones de personas. Yo creo que eso ya habla por sí mismo. Somos el cuarto país de la Unión Europea más desigual, ¿no? Entonces, realmente, efectivamente, la lucha contra la desigualdad tiene que ser un eje prioritario en todas las políticas, ¿no? Y en este sentido me gustaría decir dos cosas en clave política, ¿no? La primera es que efectivamente comparto con Cristina Narbona los pasos que se han dado en estos últimos meses, pero me gustaría recordar que en gran parte ha sido gracias a que Unidas Podemos ha estado ahí presionando muchísimo. Es decir, el salario mínimo no se hubiera subido si no hubiera sido por la versión que nosotros hicimos, y así sucesivamente, y por nuestros votos. Porque ahora voy a hablar de un sentimiento personal, que en política nunca se habla de sentimientos personales, pero nosotros, los diputados y las diputadas de Unidas Podemos, bueno, pues nos sentimos que hemos estado apoyando muchas cosas, moviendo la agenda para adelante en temas de igualdad, etcétera, y de alguna manera, digamos que el Partido Socialista recoge los frutos, se pone las medallas, y nosotros no hemos pedido nada a cambio, ¿no? Se recuerda mucho aquella vez que Pablo Iglesias dijo que no quería que no íbamos a apoyar un gobierno con Ciudadanos, cosa que por cierto no vamos a volver a hacer. Espero que no pactéis con Ciudadanos, pero si lo hacéis no lo apoyaremos. Pero no se habla del apoyo que hemos dado a que se avance en políticas de igualdad, y creo que eso, pues es importante decirlo, y hablo no a nivel político, sino a nivel personal, ¿no? Segundo, medidas programáticas, medidas concretas. Bueno, desde nuestro punto de vista tenemos una herramienta, la herramienta clave para avanzar en políticas de igualdad es la fiscalidad, es la política fiscal. Y ahí yo creo que de verdad, si alguien piensa que con los mensajes fiscales que lanza el trío de la derecha se va a avanzar en desigualdad, estamos muy equivocados, porque constantemente se está hablando de lo malos que son los impuestos, de que hay que bajar impuestos. Claro, si no conseguimos recursos, no podemos avanzar en todas estas materias. Eso es clave, es clave. Y por eso nosotros efectivamente planteamos toda una serie de nuevos impuestos que van desde un impuesto a la banca. Claro, esto no le gusta a la banca, y por eso pasan cosas como lo que estamos viendo estos días, ¿no? De que casualmente pues ha habido una operación para que Podemos pues se vaya al garete, ¿no? Claro, todo, o sea, cuando realmente, porque es que hay que ir a la profundidad, más allá de las palabras, más allá de sí, todos estamos en contra de la pobreza. Claro que todos estamos en contra de la pobreza, por supuesto, pero ¿qué vamos a hacer para combatirla? Y cuando realmente lo que dices que lo que hay que hacer para combatirla es que los poderosos y los que tienen pongan un poquito más, pues inmediatamente se va a tu cuello.
eso es la realidad. Por tanto, vosotros lo sabéis muy bien, la gente que estáis peleando sobre el terreno, ¿no? Entonces, como digo, políticas fiscales, impuesto a la banca, impuesto a las grandes riquezas, el impuesto de sucesiones mantenerlo, por supuesto, donde todavía existe, y el tema de la tasa a las grandes corporaciones que están evadiendo los impuestos buscando fórmulas para facilitar la lucha contra el fraude fiscal, etcétera, etcétera. Fundamental la política fiscal. Si no hay política fiscal no va a haber recursos, ¿no? Sobre el tema de la creación de empleo, lógicamente, para nosotros también es prioritario, y nosotros ahí hacemos una apuesta clara y decidida por la economía verde. Es decir, nosotros entendemos que en la economía verde hay un enorme yacimiento de generación de empleo, en la transformación del modelo hacia un modelo sostenible hay el mayor yacimiento posible de creación de empleo, y eso es realidad, por ejemplo, en materia de transición energética, donde las energías renovables son las que generan más empleo por kilovatio producido. Es verdad en el sector primario, en el sector agrario, donde la agricultura ecológica genera más empleo, y así sucesivamente, ¿no? Por eso tenemos un plan que se llama Horizonte Verde, que contemplamos fundamentalmente la creación de un banco de inversión para financiar, un banco público para financiar esa transición ecológica, y para financiar aquellos proyectos que vayan en la línea de ese cambio de modelo. Creemos que es fundamental, es decir, que la lucha por la igualdad y la lucha por la sostenibilidad son la misma lucha, y deben ir unidas, deben ir juntas, deben ir de la mano. No es posible, y lo he dicho al principio, no es posible avanzar en contra de la desigualdad si no luchamos contra el cambio climático, porque hay que recordar una vez más que la gente más vulnerable, la más desfavorecida, es la que va a sufrir más el cambio climático en primera instancia. Al final lo sufriremos todos, pero en primera instancia los más desfavorecidos. También creemos que hay que abordar el tema de los derechos laborales, y en ese sentido planteamos la derogación de las reformas laborales que se produjeron durante el gobierno de Rajoy y Zapatero. Es decir, creemos que, como he dicho al principio, se dio una vuelta de tuerca. El capitalismo dio una vuelta de tuerca también, y especialmente en nuestro país, y eso hay que digamos, recuperar los derechos para que el empleo sea digno, ¿no? Para nosotros el tema de los derechos de las mujeres y la igualdad es fundamental también, el tema del género. No es casualidad, no es una cosa meramente cosmética que nos llamemos Unidas Podemos en esta ocasión, porque queremos poner en primer plano nuestro compromiso en la defensa de la igualdad, y en ese sentido trabajamos activamente por terminar con esa brecha salarial del 17%, creo que nos parece absolutamente inasumible y absolutamente inaceptable en pleno siglo XXI. Es decir, que de alguna manera, lo decía al principio, ¿no?, la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible para nosotros es casi nuestro programa electoral. Es decir, que si desgranas cada una de las medidas que estamos proponiendo, pues en gran parte es un programa tremendamente que pone un gran énfasis en la igualdad, en lo social y en la defensa de esos sectores, de ese 30% de españoles. Es que no es viable. Un país no puede dejar al 30% de su población fuera. Eso es inviable, y eso tenemos que acometerlo con responsabilidad, pero con medidas políticas concretas. Y eso es lo que nosotros estamos proponiendo, lo que venimos proponiendo desde el comienzo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juancho. Te me has adelantado. ¿De qué manera? Pero bueno, no pasa nada. Ya recogeremos después, ¿no? No sé si alguien no se ha dado cuenta todavía que ahí se están proyectando unas imágenes que forman parte del informe que hoy se presenta por parte de Futuro en Común. Algunas son declaraciones y fotos de personas que han intervenido en ese informe, como la que vemos, y otras son cifras y datos de temas que nos deberían de alertar. Antes, efectivamente, como recordaba Juancho, ¿no?, se hablaba de los temas de desigualdad, y a mí me gustaría traer ahora el debate, que supongo que luego se proyectará, de otra infografía de un capítulo que se titula Somos el planeta que habitamos, y creo que es una de las esquemas más claros, con cifras absolutamente claras que nos dicen dónde estamos en materia de sostenibilidad y en materia de cambio climático. Un ejemplo solamente: desde el año 2017, en el año 1990, si medimos las emisiones en el año 2017, se han incrementado casi un 18%.
Es decir, del 90 al 17 no solamente no hemos sido capaces de bajar esas emisiones, sino que las hemos incrementado un 18%. Algo que yo creo que debería poner los pelos de punta a todo el mundo. Si antes Pablo hacía referencia a un artículo del Financial Times que hablaba de los problemas de desigualdad, hoy tenéis uno en la portada del Guardian que reflexiona acerca de cómo el cambio climático puede llegar a invalidar que se pongan en marcha y que se hagan realidad el resto de derechos humanos, sobre todo para aquellos sectores de la población más vulnerables, o sea, para el conjunto del planeta, pero sobre todo para los más vulnerables. Por lo tanto, yo creo que la Agenda 2030 y estos dos temas cogen de forma transversal lo que son los dos principales desafíos que tenemos en estos momentos en la humanidad. Y en ese sentido sí que os queríamos preguntar muy en concreto, transición ecológica, transición energética, empleo verde, también son temas que aparecen en todos los programas, pero nos gustaría saber el cómo. ¿Qué planteáis cada cual para hacer realidad la transición ecológica, para hacer realidad la transición energética, para incrementar el empleo verde? ¿Cuáles son vuestras propuestas en lo más concreto que se pueda? Sara, empezamos por ti, por ejemplo. Venga, Pablo, acércale el micro, que no llego desde aquí. Espera, paso este, si no. Sí, pues en concreción un poquito, ¿no? Antes se ha hecho referencia igual en la Agencia Estatal de Meteorología, ¿no? Como decían, que el 70% de los españoles y unos 32 millones pues ya están siendo afectados por el cambio climático, ¿no? Y son datos así como muy actuales en los que tenemos que tener ahí el horizonte. ¿Qué es lo que proponemos? Pues en un principio también un plan de reforestación de España. Creemos que es necesario, eso es necesario, la plantación de árboles con una superficie similar y concretamente, ¿no? Pues a unas 465.000 hectáreas, y creemos que con eso, con la absorción del CO2, es una de las medidas específicas que podemos establecer para contribuir contra el cambio climático y además preservar nuestro suelo y nuestra rica biodiversidad, porque como anteriormente he dicho, también en determinadas zonas el cómo se está avanzando hacia la desertización tiene unas consecuencias claras y concretas. Como habréis visto en los últimos días, igualmente queremos presentar una ley para acabar con los plásticos de un solo uso, para que en el plazo de un año, ¿no? Pues que es lo que está antes de lo marcado incluso por la propia Unión Europea, pues tengamos este reto conseguido. Como sabemos, el Mediterráneo, nuestro mar, ¿no? Es uno de los más amenazados y el 96% de los residuos lo contaminan concretamente. También queremos igualmente proponer en el ámbito del mundo rural, ¿no? Acciones como muy específicas, ¿no? Que están relacionadas pues con el mantenimiento del mundo rural, que lo uno a esta parte más del mantenimiento del planeta, ¿no? Y de lo que somos, pues porque sí, porque la despoblación, la situación actual, ¿no? Y esto es algo que también tenemos todos, me parece, todos los partidos políticos en la cabeza, ¿no? Pero sí que muy claro el potenciar la parte agraria, la parte incluso esa transición que a veces decimos de unos modelos energéticos a otros. Hay que establecer procesos de transición irreales. El otro día, concretamente en Teruel, ¿no? Por aterrizar a lo práctico, ¿no? Nos decían, vale, pues eliminamos esta parte, toda la parte que conlleva la eliminación de determinadas empresas, ¿qué es lo que pasa con el carbón y demás y la minería? Y nos decían los trabajadores, pero que se plantee de una manera eficiente y real, porque ¿qué hacemos con todas estas familias que ahora se quedan en desempleo? O sea, que también tenemos que ser bastante responsables en no lanzar las ideas sin tener en cuenta las consecuencias, ¿no? Lo vi directamente en eso, porque eran 400 familias, y por eso también apostamos porque haya esos procesos de transición energéticos que se hagan adecuadamente, de una manera eficiente y sin potenciar, en este caso, por ejemplo, el desempleo o la pobreza. No vamos a arreglar una cosa y desarreglar otra. Por aquí, Cristina. Pues efectivamente, en materia de transición ecológica, lo primero que puedo decir es que por primera vez en España existe un ministerio que refleja una prioridad, transición ecológica de nuestra economía, de todos los sectores productivos, no solo del sector energético, y así queda reflejado en nuestro programa. La transición ecológica tiene que guiar, junto con las consecuencias de la transición digital, de una forma justa
justa, sin dejar a nadie atrás, una senda de progreso duradero, una senda que no continúe con el modelo productivo de un país con salarios bajos y empleos precarios y concentrado en la hostelería y el turismo, que tienen obviamente su papel, como la construcción, pero que también son sectores que tienen que someterse a un proceso de transición ecológica. En ese sentido, el anticipo de las elecciones generales ha impedido que se debata en el Congreso el proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que ya está sobre la mesa, como está también el Plan Integrado de Energía y Clima, que establece una hoja de ruta para el cierre gradual de las centrales térmicas y de las centrales nucleares y el aumento del uso de las energías renovables, con un horizonte de generación de electricidad renovable del 74% del total en el año 2030 y con previsiones también para el apoyo a la electrificación del transporte. Y hay un documento también, como es lógico, sobre transición justa para poder llevar en esas comarcas que son más vulnerables por el tipo de actividad, o bien ligada al carbón o bien ligado a las centrales nucleares, que necesitan efectivamente que se cree empleo que puede venir precisamente de subastas de energías renovables en esas mismas comarcas y también de la creación de un tejido productivo asociado con el empleo verde y con el cambio en el modelo energético. Por otra parte, los socialistas, junto con otros grupos, y aquí por supuesto recojo el guante de lo que ha dicho Juancho, claro que agradecemos y mucho que se hayan podido sacar adelante las medidas sociales que hemos sacado gracias a vuestro apoyo y con el empuje que habéis dado a través del pacto que se estableció, ¿no? Siempre nos quedamos cortos para los que nos gustaría muchos, pero al menos el rumbo ha cambiado, ha empezado a revertir claramente la situación de desigualdad en este país. Y como todavía hay quien piensa que haber subido el salario mínimo a 900 euros al mes es una barbaridad, simplemente invito a que se vea cuáles son los últimos datos de empleo, porque en los últimos datos de empleo se ve que han aumentado más los contratos indefinidos que los contratos en precario y que no se ha reducido el empleo en algunos sectores que los más catastrofistas anunciaban que iban a haber despidos masivos, por ejemplo, en el mundo agrario, en el sector de las personas que trabajan en los hogares. No, al contrario, ha seguido subiendo el empleo y lo que aspiramos efectivamente es a que la gente empiece a tener salarios más dignos. Por lo que se refiere al medio rural, el Gobierno aprobó hace una semana la estrategia contra el reto demográfico, donde se contemplan medidas que algunas de ellas están ya en marcha, la aceleración de la conectividad y la agenda digital para todo el medio rural, que se había programado pero sin norma el año 2011, y el año pasado este Gobierno aprobó el decreto por el cual los operadores están obligados a llevar esa conectividad hasta el último rincón de nuestro país. Y hay ahí muchas medidas que tienen que ver con el pilar ambiental de la política agrícola comunitaria y con la posibilidad de obtener fondos si nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, nuestra actividad cinegética se ajustan a las exigencias de preservación de la biodiversidad que nos exige Bruselas. España tiene acumuladas demasiadas infracciones en materia ambiental, de política de aguas, de depuración, con la Unión Europea, y este es un empeño que yo espero que podamos abordar en la próxima legislatura en todos esos terrenos donde España ha retrocedido claramente durante los últimos años. Bueno, ya que tengo el micrófono. Bueno, yo os pido que valoréis lo que hacemos más que lo que decimos, ¿no?
Lo digo porque, claro, cuando uno escucha a la representante de Ciudadanos decir que van a presentar una ley de eliminación de los plásticos como gran elemento estrella de su programa, pues le recuerdo que en esta legislatura en el Congreso hemos aprobado una proposición no de ley de eliminación de plásticos, una moción que fue aprobada con mayoría absoluta, por cierto, con vuestro voto también, de eliminación de los plásticos de un solo uso, y había presentado una proposición de ley de nuestro grupo de Unidas Podemos que no llegó a debatirse, a discutirse porque se acabó la legislatura, ¿no? Yo se la he mandado a Albert Rivera y le he dicho, mira, si vas a copiar, por lo menos copia bien, porque en el fondo pues nos viene bien si la presentáis vosotros en vuestro cupo y así nosotros salvamos el cupo para otras cosas, ¿no? Pero vamos, que realmente creo que esa propuesta es más bien una demostración del poco interés del medio ambiente de los que por lo menos han hecho vuestro programa, ¿no? Porque realmente hay que decir que en esto se ha avanzado mucho, afortunadamente, y hay una directiva europea en marcha ya también, ¿no? O sea que bueno. Y lo mismo digo de cambio climático, ¿no? Nosotros hicimos nuestros deberes y nosotras, y nosotros sí registramos una proposición de ley contra el cambio climático en tiempo y forma. Ni el gobierno de Rajoy, cuando estaba en el gobierno, la presentó, aprovechó cuando se terminó cuando la moción de censura, después de la moción de censura, presentó esto cuando ya no estaba en el gobierno, y el Partido Socialista la presenta cuando ya ha convocado las elecciones y por lo tanto no da tiempo a debatirla. Entonces, bueno, nuestras propuestas en materia de lucha contra el cambio climático, transición energética y generación de empleo verde, lógicamente son troncales en nuestro programa. Ya he dicho que se enmarcan en un programa que se llama Horizonte Verde, un programa en el cual abordamos tanto la financiación de las medidas, lo he dicho antes, a través de la creación de un banco público para financiar la transición energética, como planes y programas específicos para cada uno de los sectores. El primero, un plan de impulso a las energías renovables para alcanzar un 100% de energía renovable en nuestro país. Creemos que somos el país del sol y del viento, lo llevamos diciendo mucho tiempo, y la transformación del modelo energético a un modelo renovable es beneficioso no solo para el medio ambiente, sino socialmente, porque es el que más empleo genera por kilovatio producido, y tecnológicamente, por supuesto, así que es totalmente favorable, ¿no? Y realmente pues hemos perdido mucho tiempo, porque España, de ser el segundo país de Europa en materia de energías renovables, hace no tanto tiempo pasó, por las medidas impulsadas por el Partido Popular, a ser el país número 16 de Europa en materia de energías renovables. Es decir, hemos perdido ese tren, y lo que esperamos es, y nuestro programa así lo impulsa, no perder otro tren, porque ahora tenemos otra cuestión que también abordamos en nuestro plan de Horizonte Verde, que es el tema de la movilidad, ¿no? Y el tema de la transformación de la industria automovilística. Creemos que este es un tema clave. La industria automovilística tiene un gran peso en nuestro país y hay un gran número de trabajadores y trabajadoras en esa industria, ¿no? Y sin embargo se está produciendo una transformación rápida. Por ejemplo, China tiene un objetivo del 10% de coches eléctricos para el año 2020, y aquí pues nuestra industria, que es una industria fundamentalmente dependiente de multinacionales, pues sigue defendiendo el coche diésel, ¿no? Cuando realmente la mayor parte de los coches que se producen en España se exportan, y por lo tanto el cambio de mercado, si no somos cuidadosos, nos puede dejar fuera, y esto hay que abordarlo, y hay que abordarlo ya. Hay que abordar esa transformación para defender el empleo, precisamente, para defender nuestro empleo. Nuestra industria tiene que adaptarse a esos cambios que están ocurriendo, y que están ocurriendo de forma muy rápida. Por lo tanto, se trata de mejorar el medio ambiente, pero se trata también de, si no ser líderes, que hay algunos que les da miedo ser líderes y dicen mejor ir en el pelotón, si no ser líderes, por lo menos no perder nuevamente el tren, ¿no? Otra propuesta que hacemos en materia de energía es el tema de la eficiencia energética, la rehabilitación energética de edificios, y en fin, podría seguir hablando mucho rato porque este capítulo me lo sé. Vale. Ya lo sabemos. Pero bueno, está en nuestro programa y está en las propuestas, sobre todo lo que os decía, ¿no? Las propuestas que hemos hecho en esta legislatura están ahí, miradlas y ya sabéis cuáles son nuestras prioridades. Te cojo el micro.
Sí, Valentina, perdona. Bueno, yo también soy portavoz de Cambio Climático en el Congreso del Partido Popular, así que algo de esto nos suena a todos, también Cristina en esto. Y aquí me vuelve a pasar lo mismo que en casi todo lo que llevamos debatiendo, porque claro, hace solamente menos de un año que salimos del Gobierno, entonces necesariamente nosotros teníamos preparado el anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética. Efectivamente lo presentamos justo después de la moción de censura porque no nos dio tiempo. Era un proceso abierto, participativo, había sido, ¿no?, la elaboración de todo aquel anteproyecto, y que además se intentaba hacer como yo creo que con las grandes políticas de las que estamos hablando aquí, que deberían de ser políticas de Estado, intentar evitar que cuando uno llega al Gobierno y cambia, o sea, que cuando es otro partido el que llega al Gobierno, pues que una de las cosas a las que nos dediquemos es a derogar lo que ha hecho el anterior, porque ahí se pierde muchísimo esfuerzo, muchísimo tiempo y muchísimos recursos de la gente, ¿no? Entonces, yo presenté también una vez que ya no estábamos en el Gobierno, nuestra proposición de ley de cambio climático, que ningún partido, tampoco Juancho ni Unidas Podemos lo apoyasteis en aquel momento, que a lo mejor nos hubiera servido para tener hoy, para haberlo debatido durante toda la legislatura y para tener hoy un proyecto de ley. En cualquier caso, nosotros desde el Partido Popular, ¿qué queremos en esta legislatura? Desde luego que ese proyecto de ley salga. Necesitamos una ley de cambio climático y transición energética. Estamos ya en una urgencia real de crear seguridad jurídica, de que las empresas puedan tener y conocer qué es lo que queremos hacer en los próximos años, y también los ciudadanos. Hemos conseguido generar un caos y una incertidumbre a la gente que no solamente que se quiere comprar el siguiente coche, sino a la gente que quiere tomar decisiones reales de consumo y de vida. Hemos conseguido o estamos consiguiendo generar una factura eléctrica dificilísima, y parte de lo que ocurrió con las decisiones que se tuvieron que tomar en el Gobierno del Partido Popular fue por una deuda que quedó, una deuda de factura eléctrica que no era nada fácil, de la tarifa eléctrica. Uno de los problemas que tenemos ahora, que se han abordado también con esta ley de cambio climático y transición energética, es que tiene que ser una ley que nos lleve a esa transición. Es decir, estamos en el 2020, que es cuando empiezan los acuerdos de París, hasta el 2030. Esos 10 años necesitamos conocer y saber qué es lo que vamos a proponerle a la gente, efectivamente con la transición justa, pero tienes sitios como Asturias donde tienen cierre de térmicas fortísimas y no hay forma de colocar una eólica. Y el sol, lamentablemente en Asturias, pues no es el mismo que en Badajoz o que en Sevilla. Entonces hay sitios y sitios reales donde tenemos un problema de interconexión enorme. O sea, esto no es fácil y por lo tanto esa ley es fundamental y básica. Otro de los ODS, que sé que le va a gustar a Cristina, es el 6, que es uno de los grandes retos que tenemos por delante también como país y que representa y refleja muy bien parte de la problemática de llegar a acuerdos en esto, pero desde el Partido Popular lo pedimos, que es un gran pacto nacional por el agua. Efectivamente, parte de las emisiones que han aumentado durante este año por la hidrológica es por la sequía que hemos sufrido. Y España es un país con un estrés hídrico enorme. Por lo tanto, sería más que deseable poder tener un gran pacto nacional de una vez por todas, en donde todos los partidos y todas las comunidades autónomas nos pusiésemos de acuerdo en cómo vamos a solucionar ese problema, ¿no? Y después otro de los temas que también hemos hablado, que es muy importante, es el tema de los residuos. Efectivamente, pues nosotros conectamos los residuos con una estrategia nacional de economía circular. Por ahí también hay una forma de creación de empleo, pues una hoja de ruta de los plásticos. Nosotros aprobamos la reducción en el consumo de bolsas y la prohibición en el 2012 de bolsas ligeras y de porcentaje mínimo de material reciclado. En fin, hay luego temas concretos. Por supuesto, la gestión racional de nuestros montes y la protección de la biodiversidad y del patrimonio natural. Y como ya os he contado antes lo que teníamos para el mundo rural, acabo. Muy bien. Pues
por razones de tiempo, si os parece, vamos a fusionar los últimos dos bloques, porque sí que al menos telegráficamente creo que sería muy interesante, porque claro, cuando vemos la cifra de que entre 2003 y 2018 937 mujeres han sido asesinadas por parejas o exparejas, creo que es evidente que aquí tenemos un problema. Y creo que no hay ninguna duda de que los partidos en general tenéis claro que también tenemos esto y hay que dar pasos concretos. Por lo tanto, la primera pregunta sería ¿qué hacemos con estos colectivos vulnerables en términos de protección? Y no hablamos solo de las mujeres, también de migrantes, ¿vale? Porque también hay aquí una colusión y a mí muchas veces me da apuro que se ponga siempre inmigración en el capítulo seguridad o inmigración en el capítulo defensa, como si fuera algo que es una... Ya sabéis, esto de hablar del problema de la migración, que creo que habría que cambiar el chip en esto. Y luego, a propósito, también relacionado con el de cooperación y desarrollo, cara al exterior, cómo nosotros podemos también ser o cómo podemos contribuir como país a ese tipo de mejoras. Si os parecen los dos elementos, coged un poco el que queráis y tal vez de manera telegráfica, al menos escuchar vuestras impresiones sobre esto. Como queréis, ¿quién quiere disparar? Que empieza Valentina ahora, así Venga, cambiamos. ¿cuál ha sido la última pregunta? ¿Qué papel en el mundo? Cooperación. Fusionamos las dos. Sí, ¿os parece? Bueno, bien. Bueno, en el tema de violencia de género es evidente que en fin, que ahí, pues contrariamente a lo que acabo de decir, que no tenemos en cambio climático y transición energética, el Pacto de Estado contra la violencia de género yo creo que puede seguir dando frutos y desde luego todos lo que intentamos ahí es erradicar del todo esta posibilidad de que sigan muriendo mujeres a manos de violencia machista y lo que tenemos es que seguir dando capacidad económica y presupuesto para que se lleve a cabo tanto a las entidades locales como a las comunidades autónomas y dotando de medios para que eso. La sensibilización social y la concienciación es fundamental. Es verdad que ahora esta irrupción de algunos partidos poniendo en duda algunas de los logros que hemos conseguido durante estos años no es ninguna buena noticia, pero quizás lo que consigan es también lo que ha conseguido un poco Trump con el clima, ¿no? Es unirnos todos a un lado y dejar escorados al otro a quienes se sitúan en la irracionalidad. Por la parte de cooperación al desarrollo, ¿no? Bueno, aquí hay, desde luego, para nosotros, para el Partido Popular, es fundamental tener, y así lo llevamos en el programa también, enmarcar la cooperación al desarrollo dentro de la Agenda 2030, ¿no? Que haya que esté completamente enmarcado en la agenda para poder impulsar. Hay yo creo que un tema importante, que es que el Plan Director de Cooperación Española que se dejó hecho también, que elaboramos durante el año 2017 y que quedó hecho en el 2018, ha sido muy criticado y tiene algunas lagunas importantes, pero sí que pone la Agenda 2030 como el marco estratégico total en el que enmarcar todas las políticas de cooperación. Y yo ahí creo que es muy importante que haya una coherencia entre la política de cooperación, la política nacional, la política internacional y la política de cooperación. Y no sé, yo creo que en esta próxima legislatura hay temas en los que creo que hay que seguir avanzando, que insisto, dejamos hecho el informe de gobernanza que se presenta, creo que es muy importante a la hora de coherencia de políticas, creo que es muy importante las dos partes del plan de acción que se reflejaban en el plan de acción, tanto las políticas palanca, que muchas de ellas estaban hechas, ahí llevábamos como primera política palanca la lucha contra la pobreza y teníamos muy avanzado un plan nacional, la igualdad, la agenda urbana que estaba trabajada desde el Hábitat 2016 ahí también hay una vulnerabilidad de pobreza urbana que también es importante, la ley de economía circular, la ley de cambio climático, en fin, todas lo que en ese plan de acción estaban políticas palanca, creo que es muy importante que se siga y apoyarlo desde aquí. Y luego las medidas, a ver dónde, es que las tenía
Esto, lo que hablaba al principio, las medidas transformadoras, que esas son muchísimo menos costosas, que son simplemente medidas que se pueden implementar sin coste y que sin embargo tienen un impacto fortísimo, que tienen mucho que ver con la concienciación, con la sensibilización. Pues había ahí yo creo que un impulso muy interesante firmado con el INAP para la concienciación y la sensibilización de todos los funcionarios públicos de mucho de la Agenda 2030, y que creo que es importante seguir trabajando en esto. O sea, que yo creo que la política de cooperación tiene que estar completamente enmarcada en la agenda. Muchísimas gracias. Cristina. De los 3 temas que se han suscitado, violencia de género, cooperación e inmigración, una vez más hacen falta más recursos. La cooperación española ha tocado fondo durante los 7 años de gobierno del Partido Popular y nos hemos quedado en un porcentaje ridículo, que para el año 2019 había ya una previsión de un incremento, de un primer incremento, desde luego nada parecido a lo que es nuestra ambición de alcanzar gradualmente el compromiso del 0,7, pero claro, es que estamos en un 0,1. Por lo tanto, ahí hacen falta una vez más recursos, no solo palabras, sino recursos. La ECID estaba prácticamente desmantelada porque además de faltar recursos para actuaciones de cooperación, se había ido también reduciendo los recursos humanos y se había desmontado en buena parte de las oficinas técnicas de cooperación dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores un tejido social, un tejido humano que ha sido fundamental años atrás para que la cooperación española efectivamente tenga frutos en su actividad. Así que hace falta más recursos y hace falta tener muy claro que esto de la cooperación al desarrollo no es una María, sino que debe de ser nuestra seña de identidad como política en un mundo globalizado, donde desgraciadamente lo que se ha globalizado es el capital, pero no los derechos humanos. Y para eso hace falta, por supuesto, que haya una prioridad también en los presupuestos. Por lo que se refiere a la inmigración, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto la inmigración en la agenda de las instituciones europeas, exigiendo que haya una verdadera política de inmigración a nivel europeo, que no consista solo en poner barreras y en impedir que lleguen personas que vienen huyendo de la pobreza, huyendo del cambio climático y huyendo de las guerras, y que evidentemente cuando llegan a nuestro territorio, entre otras cosas, tenemos que ser capaces de atenderlos de acuerdo con los derechos humanos. Y una vez más, nuestros centros de acogida, nuestros centros de internación, estaban muy infradotados, y de las primeras medidas que se tomaron por parte del Gobierno fue que hubiera más empleados públicos que pudieran acudir a atender a estas personas, igual que se ha reforzado todo lo que tiene que ver con la obtención de lo que son los derechos de los refugiados, del asilo, porque todo eso había reducido de manera drástica el personal público, los empleados públicos que se ocupaban de ello. Así que sí, queremos una inmigración ordenada, queremos una inmigración en donde se luche contra la trata de seres humanos y donde se coopere con los países de origen de la migración. El Gobierno ya ha puesto en marcha con el tercer Plan África una serie de iniciativas que implican la cooperación in situ con los gobiernos y con la sociedad civil en algunos de los países subsaharianos, de donde procede una parte muy importante de nuestra inmigración. Y la violencia de género también necesitaba más recursos, y fue una de las primeras medidas precisamente del Gobierno de Pedro Sánchez aumentar esos recursos y poner también el foco en la necesaria perspectiva de género de las personas que trabajan atendiendo a las víctimas. Atendiendo a las víctimas quiere decir perspectiva de género en jueces y fiscales, que es una de las normas que se ha aprobado y que se está tramitando,
precisamente para que no pasen cosas como las que desgraciadamente hemos visto en años pasados. Y también se ha mejorado la situación legal de los hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Y ahí queda mucho por hacer. Y una de las peores noticias que he escuchado estos días es que en Andalucía el partido que permite que gobiernen el Partido Popular y Ciudadanos está poniendo como condición para apoyar los presupuestos de la Junta de Andalucía que se derogue la ley de violencia de género y también la ley de memoria histórica. Espero que eso no suceda, pero ese es el peaje que ahora mismo en Andalucía tienen que pagar Ciudadanos y el Partido Popular para estar gobernando. Sí. ¿Sara, por ejemplo? Sí, en un principio, en materia de violencia de género, ¿no? Tenemos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en el que todos estamos de acuerdo, pero tenemos que tener en cuenta que no se incluyó la violencia sexual a la que están expuestas numerosas mujeres, ¿no? También viendo los datos. Entonces, concretamente, lo que creemos es que se deben endurecer los controles para prevenir el acoso sexual, el acoso igualmente sexual en el ámbito laboral, una ley para la prevención, asistencia y protección de la mujer frente a la violencia sexual, ¿no? Teniendo en cuenta los compromisos que tenemos contraídos España con la firma del Convenio de Estambul. Igualmente una ley para erradicar la esterilización forzosa, ¿no? Cuando hablamos de las violencias, la esterilización forzosa o no consentida de personas con discapacidad y que están incapacitadas judicialmente. Igualmente erradicar la violencia contra la infancia, que proteja igualmente en esta parte muy específica la integridad física y moral de los niños, ¿no? Y hay que armonizar los sistemas de protección, o sea, que todas las comunidades autónomas que estemos armonizadas, ¿no? Lo que también hemos estado hablando mucho a lo largo de la mañana, ¿no? De esa igualdad. La igualdad tiene que ser vivamos donde vivamos y estemos donde estemos en nuestro territorio, ¿no? Porque a veces en determinadas cuestiones vemos que hay diferenciación en tronco de derechos fundamentales, como es de unas comunidades a otras, ¿no? Esas serían medidas como muy específicas y todo eso pues debe ir bien acompañado de la adecuada asistencia y protección a las víctimas. Cuando hablamos de la violencia, y sí que aparece en el propio documento, y creo que a veces tendemos a tener como un capítulo olvidado, y una forma de violencia es la discriminación al otro. Y la discriminación la tenemos en nuestro país con determinados tirones de orejas por parte de todos los organismos internacionales, y creo que es algo que igualmente vamos a potenciar claramente. Tenemos en nuestra actividad estas dos leyes integrales de igualdad que se nos han quedado en el tintero en 2011 y este año, y que afecta a un tronco cotidiano de muchas personas que por cualquier diferencia viven una violencia de manera distinta, pero una violencia, incluso estamos viendo delitos de odio por determinadas motivaciones, y nuestra regulación está incompleta. Yo lamento mucho, porque además he trabajado muchísimo en esto, ¿no? En las dos legislaciones, y sí que creo que también debemos tener ese cumplimiento de una ley integral de igualdad de trato y no discriminación. En el ámbito de la cooperación, la cooperación es totalmente necesaria, es un tronco que además de ninguna manera tiene que ser una María, ¿no? Y para ello tiene que estar evaluada. Entonces sí que por un lado lo que partimos y en determinadas reuniones que hemos tenido es que queremos bien los propios fondos que se están destinando, el tener una buena evaluación. Hoy he hablado varias veces de evaluación y de impacto y de resultados, porque creo que es así como ves dónde están los focos de problema, qué no estamos haciendo bien y cómo se puede mejorar. Por eso pues apostamos por una comisión específica para evaluarlo. Actualmente vemos cómo se dedica el 0,4, ¿no? para desarrollo a 2030. Nuestra propuesta es que sea el 0,7, ¿no? Lo que es la dedicación para poder tener una buena política de cooperación. Igualmente hay que tener en cuenta la violencia en otros países, ¿no? Y no debemos olvidarnos el cómo perjudican al desarrollo sostenible, ¿no? En África, América Central, el Caribe, Oriente Medio, y es hacia donde debemos ir en este tipo de materias. Gracias. Muchísimas gracias, Sara. 0,7, todavía estamos peleando por el 0,7, anda que no hace años. Juancho, muy breve, que vamos fatal de tiempo. Pero a mí me gustaría comenzar con una paradoja, ¿no? Somos un país que nos quejamos de que el 80% de nuestro territorio está vacío, la España vacía, y al mismo tiempo hay sectores que rechazan la inmigración, ¿no?
Y yo creo que es una enorme paradoja, porque realmente la inmigración debe verse como una oportunidad para nuestro país y para nuestro futuro, ¿no? Incluso, bueno, la verdad es que, por otro lado, somos un país de paso, es decir, la mayor parte de la gente que intenta entrar, lo sabéis mejor que yo, lo hace para irse a otro sitio, ¿no? Pero, bueno, yo creo que hay que, en ese sentido, nuestro punto de vista es cambiar un poco esa mentalidad, ¿no? Es decir, no, es que queremos que venga gente, ¿no? Y además, los flujos migratorios van a aumentar, porque el cambio climático es ya la mayor causa de movimientos humanos, y lo va a ser todavía más, porque en nuestras zonas más vecinas, hablábamos antes de la desertificación, pues eso va a aumentar, ¿no? Luego hay cuestiones que yo creo que hay que denunciar, ¿no? A mí me parece, no podemos pasar este debate sin hacer una mención a que el barco Open Arms y el Aita Mari que no se les deje salir a recoger personas que están muriendo en el Mediterráneo. Yo creo que eso no nos tenemos que cansar de decirlo, porque eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Y luego nosotros planteamos el cierre de los CIES también. Es decir, nosotros creemos, insisto, que hay que cambiar la mentalidad y convertirnos en un país de acogida y de bienvenida, ¿no? Cambiar también el tema de la frontera sur, las concertinas, las devoluciones en caliente. Las devoluciones en caliente tienen que eliminarse. Estaban prohibidas y ahora se legalizaron. Esto es completamente inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas estas cuestiones, por supuesto, garantizando, es verdad que se ha dado un paso en esta legislatura que ha sido recuperar la sanidad universal. Yo creo que eso es un paso en positivo que hemos conseguido, y en esa línea es en la que, desde nuestro punto de vista, tenemos que seguir trabajando, ¿no? Bueno, en el tema de la cooperación, a mí me gustaría hacer una referencia. Por supuesto, somos favorables al aumento de los presupuestos en cooperación, pero creo que también hay que hacer una reflexión sobre las puertas giratorias en este tema, ¿no? Y sobre la vinculación que a veces se ha hecho de intereses de industrias, a veces no necesariamente legítimas, como la industria de armamento, y la cooperación y las ayudas que se han dado, ¿no? Es decir, intentando, no sé cómo decirlo, ¿no? Como utilizar la cooperación como, creo que eso hay que pararlo. El tema de la industria de armamento quiero sacarlo aquí porque me preocupa, porque es uno de los elementos vergonzantes de nuestro país, ¿no? Cómo nos llenamos la boca de derechos humanos, etcétera, etcétera, pero luego tenemos una boyante o pujante industria que pasa por encima de los acuerdos internacionales, exporta armas a países que no se respetan los derechos humanos, incluso a países donde se descuartizan periodistas en las embajadas, ¿no? Entonces yo creo que esto es para hacérselo mirar, ¿no? Y desde luego, desde nuestro punto de vista, completamente inaceptable. Es decir, hay valores que deben estar en la primera línea, más allá de cualquier interés económico, ¿no? El tema de la violencia de género, ya he dicho que para nosotros, bueno, pues el tema de la igualdad es fundamental, y la violencia de género nos parece que tiene que ser un problema de Estado, y en ese sentido nosotros hemos apostado por una ley integral contra la violencia de género. Creemos que hay que dotarla efectivamente de recursos y combatirla con todo lo que el Estado tenga, porque realmente en este momento yo creo que es uno de los problemas más graves que tenemos en nuestro país en esta materia, ¿no? Y nada más. Sí, antes de cerrar y que Cristina ya cierre, sí que me gustaría terminar con la última pregunta que creo que se puede responder de manera muy telegráfica, ¿no? Y es si efectivamente sabemos cuál es la hoja de ruta y hay un cierto acuerdo sobre la Agenda 2030, saber si efectivamente se van a tomar medidas concretas para garantizar la estructura de gobernanza. Es decir, si hay un compromiso en firme de los partidos aquí sentados, que cuando tengan representación parlamentaria, independientemente de la forma que adopte el gobierno, cómo se vaya a hacer, si habrá una estructura logística para asegurar que se cumplen estos objetivos y si es un compromiso en firme de los que estáis aquí sentados. Simplemente por concretarlo de manera muy telegráfica. ¿En telegráfico, en sí o no? Sí. No solamente, bueno, es que la teníamos ya, ¿no? Y en ese sentido, el informe de gobernanza que se acaba de presentar en febrero, yo creo que fue, ahí hay un papel del Consejo de Desarrollo Sostenible que creo que es muy importante y que está muy bien y que eso trabaja mucho para la implicación de la sociedad civil, porque hay un último mensaje que es, o sea, dos temas fundamentales con esto de la estrategia y de la gobernanza.
debe de dotarla de medios, necesitamos, no tiene presupuesto. Esto tuve la oportunidad cuando tuvimos la presentación de los presupuestos, vino Cristina Gaya a presentar su planificación para el año y no tiene dotación presupuestaria más allá de la que le da Moncloa. Pero creo que es muy importante si queremos hacerlo a futuro y que la estrategia esté bien, que haya recursos para esto. Otra cosa es cómo vamos a controlar. Llevamos pidiendo recursos prácticamente toda la mañana y vamos a ver dónde sacamos tanto recurso. Y luego es la participación. Yo creo que esta es una agenda que solamente vamos a conseguir que caiga y que se implemente de verdad con la participación no solamente de la sociedad civil, sino también de las empresas. O sea, no hemos hablado nada del sector privado y creo que es muy importante y hay muchas empresas que ya van muy avanzadas en esto, pero que hay que insistir por ahí. Que no sea solamente por parte del esfuerzo, por parte del gobierno y de los poderes públicos, las administraciones locales y autonómicas, sino que tenga un reflejo social importante. Pasa el micro y os pedimos mucha brevedad. Vale, la respuesta es un sí y además un sí teniendo muy claro incluso que lo que queremos es apostar por una estrategia nacional para la Agenda 2030, o sea, en la que hago esa invitación a que ninguna otra formación política, en el caso de que sea, se hagan unos oídos sordos a esa estrategia, como antes he dicho, con dotación, porque si no las cuestiones no se pueden ejecutar. Perfecto. Sí. Sí, y que no demos más atrás y gobiernan otros, porque las piezas de gobernanza que se han aprobado por parte de este gobierno son bastante más ambiciosas de lo que encontramos como legado y creemos que mucho más eficientes. Así que espero que no demos marcha atrás en esto si hay cambio, porque así lo decían los ciudadanos. Entendemos que es un sí quiero, ¿no? De todos. Vale, pues un sí quiero. Creo que Pablo va a tener que salir pitando porque estoy sufriendo por él. Entonces, Pablo, muchísimas gracias, te liberamos. Muchas gracias, pero a mí me gustaría tener por lo menos unos 10 minutitos, por si alguien quiere plantear o comentar alguna cuestión de forma muy breve. ¡Hola! Bueno, a ver, manos arriba. Turno cerrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turno cerrado, por favor, telegráfico. Empezamos por ti. No sé si se va a oír desde... Sí, inténtalo. Bueno, soy... ¿Sí? Empieza a darle el tiempo y luego conseguimos el micro. Javier Pérez, en representación de Polética, que es una plataforma de más de 500 Muy bien, organizaciones. por favor. Voy a representar de 500 organizaciones, igual... segundos. No sé muy bien, pensaba que era de más tiempo, pero no sé muy bien cómo resumir esto en 30 segundos. Decir que desde el 5 de marzo llevamos escuchando lo que los candidatos llevan diciendo, llevamos más de 300 horas de escuchas, que se puede acceder a ellas a través de Candidatos. Entonces, en una siguiente fase vamos a evaluar los programas, con lo cual mis preguntas son específicamente la priorización que vuestros candidatos de vuestros partidos han hecho hasta ahora en estas temáticas. Pregunta común a PSOE y Unidas Podemos, por abreviar. No han hablado vuestros candidatos aún de refugio, de refugiados, apenas han hablado de migraciones, hay una medida en las 110 medidas del PSOE, pero nada han hablado de los líderes sobre este tema, y nos parece que, aunque sea un tema peleagudo, pero creo que hay una sensibilización política y ciudadana necesaria. Para Ciudadanos, muy telegráficamente, hay una cuestión sobre la cobertura sanitaria universal y un tema pendiente que es el acceso a esta cobertura sanitaria universal a las personas con independencia de su situación administrativa, irregular o no. Es una cuestión en la que Ciudadanos ahí opinan una cosa u otra en la anterior legislatura, nos gustaría saber cuál es la opinión. Y muy rápidamente, para el Partido Popular, ¿cómo pensáis esta cuadratura del círculo de combinar la reducción fiscal que habéis propuesto de reducción de impuestos con la necesaria inversión en políticas públicas que la Agenda 2030 necesita? Genial, muchísimas gracias por el esfuerzo. Sí, vamos a hacer todas a la vez y así luego también. Eso es. Muchísimas gracias por la corrección. Gracias, Pedro Jiménez. Solamente una pregunta muy fácil. ¿Tenéis ya y podemos tener en mano los programas electorales? Porque lo hemos preguntado ya en varios debates. Y una cosa es el bla, 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 que se lo lleva el viento, y muchas cosas de las que habéis dicho, y que en otros debates hemos preguntado a otros parlamentarios de vuestras bancadas, y no han tenido respuesta.
Es decir, necesitamos verlo escrito, el compromiso, cuanto antes. ¿Cómo está esto? Muchísimas gracias. ¿Por ahí había otra palabra pedida? Ahí atrás. Buenos días, primero agradecer a Futuro Común el Debate y a las personas representantes de los partidos políticos de estar aquí. Yo soy Ángel González, del Observatorio de la Cooperación Industrial y el Desarrollo, y voy a preguntar sobre universidad. La universidad en la Agenda 2030 puede tener un papel relevante en investigación, innovación, pero me quiero centrar en la parte formativa y concretamente en la meta 4.7 de la Agenda 2030, que habla de garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible. Creo que es muy necesaria una reforma educativa que en este país a todos los niveles, desde primaria hasta la universidad, introduzca esta temática en los programas formativos. Creo que todos los representantes de partidos políticos se van a mostrar a favor, pero que son simplemente... como esto tiene mucha relación con una asignatura que fue Relación para la Ciudadanía, que tuvo ciertas críticas en los partidos políticos, a mí me gustaría preguntar si alguien piensa que es adoctrinar hablar sobre derechos humanos, igualdad de género, cultura de paz y no violencia, ciudadanía mundial y diversidad cultural. Y simplemente es una cuestión de fact-checking, ¿no? España invierte un 0,4 del PIB en cooperación al desarrollo, avance de 2018 0,18, y no las personas refugiadas subsaharianas no son una parte importante de las que llegan a nuestro país. Si acaso son una parte importante de las que llegan a nuestra frontera sur, pero la mayoría de la migración a España llega desde Europa o América Latina. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí, por este lado, había 2 preguntas pedidas. Luego voy contigo. Sí, Enrique. Sí, Enrique de Olmo, inciden. Yo creo que la Agenda 2030 y los ODS son un magnífico envoltorio. Un envoltorio donde caben políticas muy divergentes, yo en contradicción con los ODS. Y yo creo que esto es imprescindible señalarlo porque llevamos más de 2 años con multitud de seminarios y sesiones, todos tenemos el cartón lleno, y sin embargo las políticas, la concreción cuesta. Inciden junto a la Complutense, y el Ayuntamiento de Madrid viene haciendo unas sesiones que se llaman del discurso a la política. Y yo creo que esto es en lo que hay que incidir. Y yo creo que ahí el cambio sustancial, el gobierno de Pedro Sánchez sí lo ha dado, lo ha convertido en una agenda de gobierno. Esto es una novedad fundamental. Otra cuestión es el seguimiento de la ejecución de esa agenda. Pero la primera cuestión es que frente a un discurso genérico totalmente compartido, luego viene la ejecución. Y un caso claro es lo de la cooperación al desarrollo, el 1.9 que se dice, y el desmantelamiento de todos los recursos de ejecución por parte de la ECI y su conversión en una pedigüeña de subvenciones a la Unión Europea a través de la cooperación delegada y la destrucción, por ejemplo, de algo que se llora mucho, el Plan África, ¿no? Entonces yo creo que es sustancial pasar del discurso a la política, que es una cuestión vital para que esto no sea un motivo de múltiples reuniones y más reuniones donde todos vayan. Gracias. Detrás de ti había una palabra pedida. Hola, buenas. Sí, voy a leer que tenemos a 18 personas escuchando en streaming y en concreto Carlos de Coordinadora también quiere hacer esta pregunta. ¿Qué mecanismos se proponen para avanzar en la coherencia de políticas y si hay propuestas de su alcance al más alto nivel? Perfecto. Y un abrazo a los que nos ven por streaming. Por aquí. Santiago González, de la Unión Sindical Obrera. Yo lo que veo es una contradicción, una incoherencia en que se está firmando por parte de España tratados comerciales y de inversiones en las que con países como Japón y Singapur que no tienen firmado las convenciones internacionales de la OIT. Singapur es un paraíso fiscal, el tema de la biodiversidad no se contempla. Con lo cual veo una contradicción entre el discurso y después está apoyo a la globalización, que de alguna forma solamente apoya a las multinacionales en contra de una cohesión internacional. Muchísimas gracias. Por aquí, creo que era la última, me parece que no había ya más palabras pedidas.
Bueno, nada, yo una reflexión. Bueno, muchas gracias a todas por venir. En el documento de Futuro en Común sí os faltan ideas y un montón de propuestas de políticas para poner en marcha la agenda, que hemos trabajado entre un montón de organizaciones de la sociedad civil. Y ahí sí que me uno a la reflexión un poco, que sabemos que la Agenda 2030 nos deja muy fácil esto del discurso y que todos estamos contra la pobreza, la desigualdad. Pero ahí sí estoy de acuerdo con lo que decíais antes sobre las medidas, ¿no? Por eso es tan importante estas propuestas que ponemos encima de la mesa, y por eso a veces cuando vemos algunas propuestas y luego vemos lo que hacen cuando están algunos partidos en el gobierno, pues cuesta creerse alguna de las cosas. Ahí por eso hacemos esto, para pediros que sí, por favor, os llevéis a vuestros partidos y a vuestros programas este compromiso con la Agenda 2030. Para nosotros, si nos tomamos la Agenda 2030 en serio, se pueden hacer políticas realmente transformadoras que cambian la vida de las personas, y que creemos que todas las políticas tienen que poner las personas, el planeta y los derechos humanos en el centro, ¿no? Entonces, para eso importan mucho las medidas, importan mucho los pactos, perdonad, pero muchas cosas de las que decís con algunos partidos que no están aquí son un poco inviables, por lo que ellos y ellas dicen, y nada, así que me parece que por migraciones, que también lo ha comentado algún otro compañero, habéis pasado un poco por encima con todo lo que tiene que ver la coherencia de políticas y cómo tenemos que abordar la agenda. Que existan los CIES es una vergüenza en un país democrático y europeo, pero también temas como la ley de extranjería, el tema de que tengamos 6 millones de personas, bueno, varía un poco la cifra de personas, pero como no votan, pues entonces muchas medidas, y tenemos una ley de extranjería que va contra la Agenda 2030, que deja mucha gente atrás, ¿no? Y que generamos unos ciudadanos de primera y de segunda, unos que tenemos unos derechos y otras personas que no tienen los mismos. Y en el sentido de la visión internacional, aparte de la coherencia de políticas que ha preguntado el compañero por el streaming, sí me gustaría no solamente la coherencia, o sea, la cooperación al desarrollo, ¿no? Sino también se podréis añadir algo sobre la visión internacional de la agenda y cómo podemos contribuir, la coherencia de políticas, cómo choca esto con el tema de empresas y derechos humanos, y cómo tenemos muchas empresas españolas y transnacionales que vulneran derechos de poblaciones indígenas y derechos ambientales y de otras personas en el sur global. Y si podéis decir algo sobre el nuevo tratado sobre empresas y derechos humanos que está intentando poner en marcha Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Y todo esto en un minuto, ¿no? Vale. Siempre he pensado que los políticos son personas que tienen una vida muy mala, pero en casos como estos digo, Dios mío, qué faena les hacemos. ¿Os atrevéis a hacer una ronda final contestando a las cuestiones que se han ido planteando? ¿Os parece? Venga. ¿Quién empieza? ¿Voluntario, voluntaria? Venga. Juancho, toma. A ver, muy rápido. Sobre los discursos de los líderes, bueno, yo no soy mi líder, pero le transmito lo que has dicho. Le voy a mandar un mensaje. Porque creo que son temas que hay que abordar. También entiendo que, bueno, hay muchas cuestiones. Los programas electorales, nuestro programa está ya, acaba de salir, y está en este momento siendo sometido a votación por las bases. Lo puedes encontrar en la página web, creo que es podemos.info, ¿no? O sea que ahí lo tienes. Educación para la ciudadanía, sí. Te agradezco la puntualización. Sobre la migración, tienes razón, me refería, estaba pensando en la frontera sur, la valla de Melilla, y la gente que entra por ahí, pero tienes toda la razón. ¿Qué más preguntas? Mecanismos. Perdonad, los acuerdos, los tratados comerciales internacionales, bueno, nosotros nos hemos manifestado reiteradamente denunciando estos tratados, el TTIP y otros muchos, es decir, que nuestra posición ahí es bastante clara. Sobre los pactos, pues, ¿qué te voy a contar? Nosotros no, en ningún caso pactaríamos con las tres derechas, en ningún caso votaríamos un acuerdo PSOE-Ciudadanos y, por lo tanto, pues vamos a intentar en todo lo posible que haya un gobierno progresista en nuestro país que mire al futuro y que siga avanzando en las medidas como las que hemos debatido aquí. Siento no haber contestado a todo, pero es lo que podía. Sí. Pregunta concreta, ¿no? Al respecto de la sanidad, ¿no? O sea, la parte de los dirigentes igualmente, pues se hace, como Juan te ha dicho, ¿no? Pues se traslada la solicitud que se ha realizado a cada uno de ellos. En este caso se lo trasladaremos a Albert Rivera.
La sanidad universal. Por parte de Ciudadanos en el programa pues establece por un lado la sanidad universal para que no haya diferencias también en nuestro propio territorio, porque sí que hay diferencias, aunque hay gente que se empeña en decir que no hay diferencias, tanto en conseguir medicamentos como en determinados servicios y con independencia de si una persona está trabajando o no está trabajando, ¿no? O sea, que no se condicione. Luego, respecto a las personas en situación irregular, ¿no? Partimos, como ya hemos dicho, pues en establecer un sistema que cubra su sistema sanitario, que se cubran las emergencias, que se cubran las enfermedades raras, que se cubran las mujeres, los menores, o sea, que abordaremos el cómo tener en cuenta a las personas igualmente que se encuentren en una situación irregular. En el ámbito de los mecanismos y las coherencias de las políticas, creo que incluso el avance este que he dicho de la propia estrategia, una estrategia nacional de la propia agenda, es lo que nos uniría a todos y a todas para dar esa coherencia al establecimiento de las propias políticas y transversalizar los ODS, pues tanto en reformas legislativas, planes y en todo lo que nos conlleva la construcción de futuro. Por otro lado, en el ámbito igualmente de los tratados o de la parte un poquito más de la parte de mecanismos, ¿no? y de prácticas, es que han hecho muchas preguntas, biodiversidad, se ha hecho muchísimo. Decir, la parte de nuestro programa electoral que igualmente se ha hecho, ayer se sometía igualmente a votación, con lo cual en esta semana va a estar en la página web, porque ayer estaba cerrándose y lo vais a tener a disposición. En la parte de migraciones y de ley de extranjería, protección de derechos humanos, un poco por lo que nosotros siempre estamos abogando, y además tener una regulación que implique en la práctica el que no haya las vulneraciones. Intentaremos ver las situaciones incluso de vulneraciones de derechos humanos que se producen en los CIE, ¿no? Que se ha estado estableciendo. Igualmente tenemos compromiso con ello. No sé qué más tenía por aquí, pero me parece que me quedo ahí. Quédate ahí, que yo creo que está claro. Si le pasas al giro, sí. Pues, a ver, la primera pregunta así directa y concreta, que es cómo vamos a ser capaces de llevar a cabo la bajada de impuestos, esa revolución fiscal y las inversiones de políticas públicas, pues con dificultad, no se oculta, porque efectivamente es uno de los retos que tenemos. Ahora mismo, para nosotros es importante que la revolución fiscal se produzca y que haya bajada de impuestos. El hecho de bajar impuestos no quiere decir que vayamos a recaudar menos de lo que tenemos ahora, porque ya lo hemos conseguido en épocas anteriores, que bajando los impuestos se consigue recaudar más. Y por la parte de la inversión de políticas públicas, teniendo en cuenta que casi un 63-65% del presupuesto general del Estado va a pensiones y a políticas de sanidad, a políticas sociales de dependencia y demás, pues esa es una parte fuerte de la propia inversión pública que se tiene con comunidades autónomas, con ayuntamientos y demás. O sea que intentaremos y seguiremos trabajando para seguir recaudando. Pero sobre todo, insisto, la creación de empleo es la parte que es más importante para nosotros, porque la mejor manera de recaudar es conseguir que la clase media vuelva a ser fuerte, que las desigualdades se reduzcan. Cuanto más engordemos, cuanto más fuerte hagamos las disparidades entre ricos y pobres, o entre la extrema pobreza y la extrema riqueza, y que ahí se consiga expandir esa clase media que tenga una presión impositiva lógica y no imposible, ¿no? El programa electoral leí ayer que lo presentamos el día 8 de abril en Barcelona, que es el lunes. Entonces entiendo que a partir del lunes lo tenemos hasta ahora hay píldoras y se van anunciando todo tipo de medidas que se han ido anunciando, pero es verdad que así como de una manera estratégica y ordenada y eso, hasta el lunes se ve que no se va a poder ver. Sobre educación, efectivamente, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos como país, entre todos los muchos que hemos contado aquí, es lograr tener un pacto por la educación que nos haga sentar las bases del futuro para las próximas generaciones y que esa educación sea de calidad y donde le demos respuesta de verdad al futuro que van a tener los niños de hoy y que ahí sentemos las bases para una inserción laboral importante que vayan a tener. Los ODS son un envoltorio y hay contradicciones y pues efectivamente es parte del reto que tiene esta agenda, pero como tiene también
bueno, como tenía la agenda de los ODM en su día, ¿no? O sea, que necesitamos, y que en las medidas concretas, y muchas de las medidas concretas no se cierran hasta que uno está en el gobierno y empieza a negociar con otros partidos. Lo que nos viene por delante, y creo que a esto también tenemos que acostumbrarnos, es cada vez más atomización dentro del Congreso de los Diputados y dentro de la política, y por lo tanto, pues probablemente cuanto más medida concreta tengamos, peor para todos, porque eso significa que si los matices acaban siendo fundamentales, los acuerdos serán imposibles. Entonces, tendríamos que intentar pues llegar a acuerdos y limar asperezas entre unos y otros y conseguir que los intermedios sean posibles. De otra manera, aferrándonos cada uno a cuánta razón tenemos y por lo tanto qué imposible va a ser entendernos con el otro, no hay forma. Y bueno, finalmente, que creo que esta Agenda 2030 es verdaderamente un programa de gobierno. Me he enrollado, ¿no? Perdón. El programa electoral del Partido Socialista está terminado. En los próximos días estará en nuestra página web y se han adelantado 110 medidas importantes que sí están ya a disposición. Por lo que se refiere a educación, nosotros proponemos que se recupere la educación en valores éticos y cívicos y que además sea obligatoria en primaria y en secundaria. Creemos que el abandono de la educación para la ciudadanía fue un tremendo error y ahora el planteamiento efectivamente incluye una educación que sea compatible con los objetivos de desarrollo sostenible y que sirva para ir creando ciudadanos mucho más responsables y mucho más exigentes. Sobre refugiados e inmigración, algo he comentado, pero por supuesto, tanto en el programa para las elecciones generales como en el programa que está también a punto de publicarse para las elecciones al Parlamento Europeo, planteamos las medidas respecto a estos temas que pasan, entre otra cuestión, por la reforma de algunas de las directivas europeas y de las políticas europeas. La coherencia de políticas, yo creo que la coherencia de políticas requiere una arquitectura como la que hemos comenzado a construir, es decir, que la última palabra esté lo más alto posible en un ayuntamiento, en una comunidad autónoma, en una empresa privada o en el gobierno de la nación, que esto no sea un departamento o un ministerio o una dirección general, sino que esté en la presidencia, como está ahora mismo, y que exista además una coordinación al máximo nivel entre todos los ministros más implicados en los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es lo que hemos puesto ya en marcha para que podamos tener pronto una estrategia de desarrollo sostenible lo más coherente posible, sabiendo que alcanzar esa coherencia en todas las políticas es un proceso largo, porque significa algo tan tremendamente difícil como cambiar de paradigma. Todavía este país vive de alguna manera con el enfoque de país de nuevo rico, que le da importancia al crecimiento del PIB, aunque eso sea a costa de aumentar las desigualdades y de deteriorar ulteriormente nuestro planeta. Así que sí, hay que dar un salto de mentalidad y es la transición más difícil de todas, la que tiene que ver con nuestro enfoque vital. El Partido Socialista está apoyando en el Parlamento Europeo cambios importantes en cuanto al diseño y el seguimiento de los tratados comerciales y, en particular, apoya la existencia de ese tratado internacional que vincularía a las multinacionales y que impulsa Naciones Unidas. Y seguro que me he dejado algo, pero ya tenemos todos que irnos, creo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que nos quedamos todos con un poco con las ganas de seguir, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo con lo que decía Valentina. La Agenda 2030 es un programa de gobierno en sí mismo y un programa de gobierno global. Eso quiere decir que lo toca todo y por lo tanto haces un abordaje global, integral, que tiene que ser coherente, pero también que siempre te quedas con la sensación de que no has podido profundizar todo, ¿no? Entonces, es bueno, pues las dos caras de la misma moneda. No obstante, yo me voy muy contenta, no sé vosotros y vosotras, porque tengo la sensación de que hemos conseguido que efectivamente la Agenda 2030 sea un proyecto de país. Otra cosa es en el cómo.
y en el cómo efectivamente la obligación en democracia de cada uno de los partidos es tener comos diferentes, porque hay opciones ideológicas distintas. Y creo que habéis sido bastante claros y bastante claras a la hora de poner encima de la mesa los comos de cada cual. Pero el hecho de que el qué, es decir, esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, estén encima de la mesa como un proyecto de país, yo creo que es un logro que además hemos conseguido entre todos, vosotros como representantes públicos, el conjunto de la sociedad civil que está aquí representada, y efectivamente me venía a la cabeza esa imagen que recordaba Cristina Narbona al principio de cuando en Nueva York, que aquí veo muchos compañeros que estuvimos, ¿verdad?, presentamos esa agenda con diferentes partidos políticos, gobiernos autonómicos, municipios, sociedad civil, universidad, empresas, en un ejemplo de lo que tiene que ser un proyecto de país, ¿no? Entonces yo en ese sentido me voy contenta, me lo he pasado muy bien, me gustaría que esto durara más, pero creo que no es posible, así que muchísimas gracias a vosotros y vosotras por el esfuerzo, gracias a Futuro en Común por organizar estas cosas, y muchas gracias también a la gente que hay detrás de este tipo de actos, que normalmente no vienen aquí a coger el micro y no se le ven, pero María, gracias por el desvelo toda la semana, persiguiéndonos, yendo, viniendo. Zazu, muchísimas gracias para hacer posible que este documento que tenéis en las manos lo hayáis podido tener, y bueno, y todos aquellos que habéis estado un poco en la parte más del backstage. Buenos días y muchas gracias.